¿Cuántos están contentos? Otra vez, la alegría es la decisión de creer la palabra. La alegría viene de algo que sabemos. La alegría tienes que aprender que no depende de lo que sientes. Tú tal vez has vivido así. Dependiendo de lo que sientes, estás contento o estás triste. Pero no es así. La alegría es una decisión de darle más importancia a lo que sé de la palabra de Dios. ¿Ha quedado, me he explicado bien, hermanos? Entonces, la alegría viene de lo que sé, incluso en las cosas del mundo. Te he puesto el ejemplo de que tal vez tengas una necesidad hoy y no tengas el suficiente dinero para pagar algunas cuentas esta semana. Pero si ahorita llegara un mensaje de algún deudor antiguo que te dijera, mire, hasta hoy pude juntarle el dinero y se lo acabo de depositar, eso te produce alegría, ¿sí? Todavía no has visto el dinero, pero nada más de saber que allí está, ay, dices, wow, qué paz, qué alegría, ¿sí? Porque sabes lo que ha sucedido. Los demás no nos damos cuenta y te vimos entrar preocupado, incluso un poco serio, y de repente estás sonriendo y nosotros decimos, pues ¿qué habrá pasado? Porque nosotros no sabemos, pero tú que sí sabes, por eso estás contento. Déjame decirte que aunque haya escasez, Dios ha prometido suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que tú sabes y que crees, obviamente, te produce alegría, te produce paz. Aunque haya una enfermedad, haya síntomas, la Biblia dice que Él tiene el poder para sanarte. Incluso tiene el poder para que ni enfermes. La palabra dice que por su llaga fuiste curados, pero también dice que Él desea que tengas salud. Al saberlo, entonces es que puedo permanecer contento, puedo permanecer en paz. ¿Alguien está comprendiendo esto? Gracias a Dios, gracias a Dios. Así que vayamos a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? A eso viniste. Viniste a escuchar al Señor, a que hable a tu corazón y a que produzca cambios en tu vida, amén. Así que te voy a pedir que levantes tu Biblia y declares conmigo. Esto deberías de hacerlo constantemente, no solo en la iglesia. Levantarte, ver el espejo y decir, yo soy lo que mi Biblia dice que soy, cada mañana, y recordar qué es lo que dice que eres, que tienes y que puedes hacer. Créemelo, después de un mes, caray, serás una locomotora que nadie puede detener, te lo aseguro. Levanta tu Biblia. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir, y los niños espirituales, pero físicamente ya grandes, nos quedamos. Amén, gracias a Dios. Ya lo tenemos, ya tenemos el tema en pantalla. Viviendo sin temor, viviendo sin temor. ¿Cuántos anhelan una vida en donde nunca te preocupes, donde nunca estés triste, que incluso en medio de un funeral puedas estar contento? ¿Cuántos de ustedes quisieran una vida en donde la paz sea la regla? Donde hasta de repente digan, oye, como que hace falta algo, ¿no? Una pruebita, algo, estoy muy aburrido. Demasiada paz, demasiada alegría, sí, demasiada provisión. Algunos de ustedes han experimentado en este tiempo mayor provisión que antes de la pandemia. Y les ha ido de maravilla, bendito sea Dios.
Eso se lo debemos al Señor. Amén. Así que vamos a continuar y vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Amén. Viviendo sin temor. Así es el tema, viviendo sin temor. 2 de Timoteo 1, 7, mis hermanos. La palabra de Dios dice, fíjate bien lo que dice. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de miedo. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Déjame, te lo voy a explicar de una vez para que de ahí podamos partir al resto del tema. Cuando tú naciste de nuevo, Dios quitó el espíritu con el que naciste en esta tierra y puso dentro de ti un espíritu que nunca puede tener miedo, nunca. Es imposible. Cuando has llegado a tener miedo, ha sido porque has dejado entrar el miedo de afuera. De adentro de ti no se produce miedo. El miedo es por estar escuchando, viendo, ¿sí?, sintiendo todo lo que hay a tu alrededor. Sí, quédate en casa, todos nos vamos a contagiar. Y el miedo entra por estarle poniendo atención a todos esos mensajes. Pero de adentro de ti no se produce miedo. El miedo que has llegado a tener fue porque tú lo dejaste entrar. Tú le abriste el corazón. Estuviste escuchando y escuchando, analizando, sí, las últimas noticias, las últimas estadísticas, y todo eso llegó a entrar y produjo temor. Si tú no lo dejas entrar, no tienes miedo. Es decir, una mala noticia no es otra cosa más que Satanás tocando la puerta de tu corazón. Y cuando lo escuchas, sientes el impacto. Hasta ahí no ha entrado. Entra cuando empiezas a meditarlo. Es que dicen, comentan, mi compadre, mi amigo, mi compañero de trabajo, ya le sucedió. Y estás meditando. Allí es cuando entra. Por eso se le llama preocupación. Estás ocupado desde antes, preocupado, ¿sí? Estás pensando algo que no necesitas pensar. Y si a nosotros nos pasara, ¿qué haríamos? Estás preocupado. ¿Qué importa si nunca te va a pasar? Alguna vez uno de mis hijos me preguntó, papá, si alguien me quisiera hacer daño y me quisiera robar, ¿tú qué harías? Y yo le dije, no voy a contestar eso porque eso nunca va a ocurrir. No me voy a preocupar, ¿sí? Entonces, no estés viendo qué pasaría si no pago la próxima semana. Eso ya es preocuparte. Estás ocupándote de algo que no ha sucedido. Cuando llegue el día, veo qué hago. Hoy no me voy a preocupar. ¿Alguien está comprendiendo? Entonces, Dios no te ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, de temor, sino de poder. Es decir, el espíritu que está dentro de ti, mis hermanos, proyecta hacia el exterior, hacia la creación, poder de Dios. Todo lo que provocó que este mundo existiera está puesto en tu interior. Amén. De tal manera que el desorden, el mal, se puede empezar a ordenar, a alinear con la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿y si la voluntad de Dios es que yo tenga este problema? No. La voluntad de Dios nunca es que tú tengas problemas. La voluntad de Dios es que seas salvo, que seas sano, ¿sí? La voluntad de Dios es que seas próspero, que tengas paz y que tengas alegría. Esa es la voluntad de Dios. Hay algo que atente contra esto, entonces va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no voy a dejar que algo diferente a lo que Dios quiere para mí entre a mi corazón. Y voy a provocar que el poder de Dios en mí esté siempre disponible. Además, te ha dado un espíritu de amor.
Dios ya puso todo el amor que Él tiene y que Él es dentro de ti. Amén. Pastor, ¿y por qué no lo siento? Porque no es un sentimiento. Mis hermanos, debemos de aprender que nuestras emociones son buenas porque nosotros lo decidimos, no porque ellas nos manejaron. Tú eres el responsable de lo que sientes. Pastor, ¿sabe que fulano de tal está muy enojado con usted? No puedo hacer nada. Yo puedo controlar mi enojo, pero yo no puedo controlar el enojo de los demás. Es más, voy a ser bien honesto, me cuesta trabajo controlar mi enojo. Ahora imagínense que me echen la responsabilidad del enojo de alguien. Pues, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Es que me hiciste sentir mal. No, tú decidiste sentirte mal. Podrías haber dicho, sí me dolió, pero lo perdono. No pasa nada. A partir de ahora le bendigo en el nombre de Jesús y le haré bien. Esa es tu decisión. Yo no tuve nada que ver con tu decisión. Decidiste estar triste varios días, es tu decisión. Necesito 10 voluntarios para amargarse 10 años. Levante las manos, por favor. ¿Por qué no deciden eso? Porque ustedes deciden, no, yo no quiero eso. Lo decidieron ahora. Lo decides cada vez que viene un impacto negativo a tu vida. Tú decides. De hecho, el amor, ya voy a terminar de hablar del amor, aunque mucho de lo que dije tiene relación con el dominio propio. El amor de Dios ya está en ti. Cada vez que tú dices, es que a mí fulano de tal no me cae, es porque tú lo decidiste. No tiene la culpa la otra persona. ¿Y por qué te cae mal? Porque él es... No, deberías de responder, porque yo decidí que me cayera mal. Decidí no pasar por alto todo lo malo que él tiene. Decidí que con él no seré paciente. Decidí que con él no seré amoroso. Decidí que a esa persona no le pasaré por alto nada de lo que me hizo, dijo o su manera de ser. ¿Por qué te cae mal? Porque yo lo decidí. No me agradó la primera vez, pero decidí darle más oportunidades y terminó cayéndome muy bien. Yo lo decidí. Es algo que yo decido. ¿Alguien está comprendiendo esto? El amor ya está puesto en ti. Decide dárselo a quien tú quieras. Y también reténselo a quien tú quieras. Es asunto tuyo, no es asunto de los demás. La gente es diferente a ti. Y Dios te ha dado amor para todas las personas. Solo a las que no quieras amar, entonces esa es tu decisión, ¿sí? Pero el amor ya está dentro de ti. También Dios te ha dado dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Te ha dado el poder de elegir lo que piensas y lo que sientes. Ese es el poder que tienes. Tú decides. Te hirieron, sí me molesté de entrada, sí me molestó. Pero después de analizarlo dije, no voy a traer esto cargando conmigo. Yo lo perdono. Pastor, pero fue algo gravísimo. Tú lo decides, te han dado dominio propio. Pensamientos propios. Es decir, no resultado de lo que hacen los demás, sino de lo que tú quieres hacer y vivir. Tú lo tienes en tu interior ya. El enemigo te ha hecho que le eches la culpa a alguien. Por eso este asunto, hermano, del bullying no tiene que ver con cómo te tratan los demás. Tiene que ver con cómo reaccionas tú. Tú decides. Te dijeron un apodo muy feo, puedes reír con ellos y decirles, soy yo gracioso. Está bien, no hay problema. O puedes llorar y decir, no quiero volver a esa empresa, a esa escuela, me tratan mal, mamá. Ahorita voy a esperar a ese niño a la salida. No tiene sentido. Decide que eso no te va a afectar. Decídelo tú. Fue tu decisión. Estás herido porque tú lo decidiste. Pastor, pero es que fue una herida muy grande. Todas las heridas son del tamaño de tu orgullo, de tu soberbia. ¿Sí? Es una herida muy grande. Es que eres muy orgulloso, por eso. ¿Sí? La gente humilde no se hiere, no se afecta. ¿Qué dicen de ti? ¿Y qué puedo hacer? Es su boca. Ni modo que vaya y calle esa boca. Aun cuando dé un golpe, en cuanto me salga, volverá a hablar mal de mí. Pero habrá aprendido, ¿de verdad? Todo lo que has aprendido en la vida lo aprendiste así.
No, lo aprendes porque tú quieres. Amén. Entonces, de ahí empezamos sabiendo que yo decido qué voy a sentir. Yo decido tener miedo o yo decido tener fe. Dios te ha dado dominio propio, pensamientos propios, emociones que tú decidirás. Todo eso está dentro de nosotros. Tú lo decides, nadie más decide por ti. Alguien tal vez sí te hizo daño con la intención de herirte, pero a fin de cuentas lo decidirás tú, nadie más. Amén, hermanos. Satanás hará cosas para atemorizarte, para enfermarte, para meterte en escasez, pero tú eres el que decides si lo recibes o lo rechazas. Hazte responsable de ti. Tener miedo, hermanos, no es algo inevitable. Tener miedo es una decisión, igual que lo que me han escuchado decir. Tener alegría es una decisión. Tener paz es una decisión. Tener miedo también es una decisión. Tú lo decides. Nadie más determina eso, ni Dios, ni Satanás, sino tú. Debes de hacerte responsable de lo que estás sintiendo. Esto te enseña que no tienes que tolerar el miedo, ¿sí? Nunca dará un buen fruto pasar mucho tiempo con temor. Puede durar un rato, un poquito, en lo que te recuperas del golpe y volver a levantar la guardia y decir, no importa, no me voy a rendir, ¿sí? Así que tú lo decides. También tú decides tener fe, creer. Tú decides si le vas a dar una respuesta positiva a lo que Dios dice que ya puso a tu disposición. La salud, la sanidad, la paz, la alegría, la provisión ya están disponibles para ti. Pero tú decides mejor tener miedo. El Señor te dice, aquí está la provisión que ocupas para todo el resto del año. Y tú dices, sí, ahí déjalo, porque mientras me voy a preocupar no sé qué hacer. ¿Cuántos eligen preocuparse? Decídelo ahora, desde ahorita puedes decidir. Yo elijo que estaré preocupado el resto del año y parte del que viene. Y ya entrados ahí, pues de una vez todo el año que viene, hombre, pues puedes decidirlo. Tú lo determinas, tú lo decides. No lo decide Dios, no lo decide el diablo, lo decides tú. Por eso te dieron libre albedrío. Amén, hermanos. Así que tener miedo es la respuesta que yo decidí tener ante un problema, ante una situación, ante una enfermedad. Yo decidí que no voy a tomar en cuenta lo que dice Dios, tomaré en cuenta lo que me dice el mundo, lo que me dice el enemigo. Yo lo decidí. De pronto me entró temor de que alguna de las enfermedades que están por el mundo pueda llegar a mí. Y yo decidí guardar ese miedo. Ahí lo voy a tener bien cuidadito, ¿sí? Cuando surja la oportunidad de platicarlo y alguien pregunte, ¿a ti no te da miedo esto? Ay, la verdad sí, porque lo tienes bien guardado, bien cuidadito. Sí, pues es que como no, yo primero no tenía, hasta que se murió mi vecino. Tú ves, sí, ese se murió. Ya te dijo que sí, hombre, ya para qué preguntas tanto. Tú decides guardar eso. Cada vez que voy a algún lugar y alguien me quiere hablar de eso, yo decido, escucho. Sí, tengo que ser respetuoso, cortés, amable, pero también tomo la decisión, eso no es para mí, eso a mí no me puede suceder. Decido creer la palabra, yo lo decidí. No fue una voz del cielo diciéndome, hijo, a ti no te va a suceder. Gracias, Señor. No, es algo adentro. Yo lo decidí, yo lo tomé y dije, no, sí, no va a suceder. Nadie levante la mano. ¿Te ha dolido la garganta en alguno de estos días y pensaste, yo creo, no, la cabeza, poquito creo que empieza, temperatura, me siento demasiado elevada la temperatura? Porque eso es lo que has estado meditando. Satanás necesita tu permiso para poder entrar, igual que Dios.
Dios necesita tu permiso para poder sanarte, prosperarte y hacerte bien. Satanás también, él no es más poderoso que Dios, necesita tu autorización. A Dios le das autorización con fe, a Satanás le das autorización con miedo. Las dos son lo mismo, son fe, nada más que el temor es una fe negativa. Pero crees que algo malo te va a suceder, y con la fe crees que algo bueno te va a suceder. Las dos son fe, solo que una obra a favor de ti y la otra obra en contra de ti. Pero esa fe no está en el diablo, esa fe no está en Dios, esa fe está en ti. Los dos están luchando por tus pensamientos. El que gane en tu mente ganará sobre tu cuerpo y sobre tu vida. ¿Alguien está entendiendo esto, mis hermanos? Entonces, el miedo nunca vendrá de Dios. Él no es responsable de ello. Por eso Él no te avergüenza. Él nunca te culpa. Sientes culpa, no es Dios. Pero fue algo que hice mal, que a Dios no le agrada, no importa. Él no produce ese tipo de temor. La culpa es miedo. Miedo a lo que pueda venir en consecuencia. Y se llama culpa. Nunca vendrá de Dios. La vergüenza no es otra cosa más que miedo. A ver, hermanos, ¿alguien quiere pasar a dar un canto? No, pastor, me encanta cantar, pero enfrente de los demás me da vergüenza. ¿Por qué? Tengo miedo. ¿De qué? De que se burlen de mí, de que noten lo entonado que estás. Lo desentonado, perdón. Aunque ya nos dimos cuenta, de repente el canto se cortaba antes y tú te seguiste y nos dimos cuenta y volteamos, pero tú con los ojos cerrados no viste que te estábamos viendo. Así que no te dé pena, ya lo sabemos. El pastor es desentonado, por eso no se pone en la alabanza, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión, y ya ha sucedido 2 veces, nos quedamos sin ningún miembro de la alabanza y no hubo más que el pastor tuvo que dirigir la alabanza. Fueron como 3 o 4 domingos. Y créemelo, yo creo que los hermanos tuvieron tanta fe que como al mes llegaron los hermanos Aldo y Citlali. No, hombre, los hermanos dijeron: Señor, no, por favor, mándanos a alguien en el nombre de Jesús. Y llegaron ellos. Acababan de irse mis hermanos Aldo y Citlali y llegó Goyito junto con Génesis y armaron otra vez un grupo de alabanza. O sea, la iglesia es capaz de tener fe cuando el pastor va a cantar. Así que gracias a Dios. Así tú tienes el poder para pensar con sensatez. Tienes esa habilidad. No es que me ganó en el enojo. No. Tú dejaste que el enojo te ganara. Pudiste haberlo detenido. Pero caray, ¿dónde quedaría tu hombría? ¿Dónde quedaría tu carácter? Una mujer dejada jamás. No, allí es donde tú entras y decides. Amén. Tienes el poder de pensar correctamente. Tengo ganas de decirle unas cosas a mi marido, a mi mujer, pero no está bien. Eso nunca será correcto. Por lo tanto, me voy a controlar y voy a hablar correctamente. Tú tienes el poder. Tú tienes la habilidad. Amén. Así que siempre va a existir, aun cuando pase esta pandemia, mis hermanos, va a haber oportunidades de tener miedo. El diablo te va a dar muchas oportunidades hasta eso. No tuviste miedo en la pandemia, yo te voy a dar otra oportunidad más adelante. Siempre habrá, pero tú y yo tenemos la autoridad de decidir qué vamos a sentir. Pastor, ¿cómo decido qué sentir? Decidiendo qué pensar. Allí es donde está todo. Tus pensamientos dan lugar a tus emociones. No tengo un mejor ejemplo, porque podría buscar otros ejemplos, pero este se me hace buenísimo. Ya lo has escuchado. Estás aquí, te acuerdas de algo gracioso y de pronto se te sale sonreír. La esposa te da un codazo. Hey, estamos en la iglesia. Perdón. Cálmate. Es que me acordé. Me vine a acordar en el momento menos, en el que menos debía habérmelo recordado, pero ya lo recordé. Lo contrario también es verdad. ¿Recuerdas algo triste? Ojos vidriosos, sale una lágrima, alguien pregunta, ¿pasa algo? Y tú dices, no, nada, perdón.
Recordé cosas. Tus pensamientos controlan tus emociones. Te sientes mal porque estás pensando mal. Te sientes bien porque estás pensando bien. Estás preocupado porque estás pensando cosas que Dios no promete. Te sientes contento porque estás pensando cosas que Dios sí promete. Así que no tiene la culpa Dios, no tiene la culpa el diablo. ¿Quién tiene la culpa de sentir miedo, preocupación, angustia, estrés? ¿Sí? Así que tú tienes la opción de decidir lo que quieras sentir. ¿Qué emoción te gusta más? ¿Una emoción de miedo, angustia, estrés? ¿O prefieres una emoción de paz, alegría, seguridad? Estas tres en una sola palabra, que es fe. Tú lo decides. Tú lo decides. Juan 10:10, por favor, dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A cuál de los dos prefieres? ¿Al ladrón o a Jesús? Entonces piensa en lo que dice el ladrón. Los que quieran tener miedo, preocupación, angustia, estrés, piensen en todo lo que el ladrón está diciendo. Noticias, redes sociales, prensa escrita, etcétera. Chismes de boca en boca, ¿va? También eso. Mantente ahí enfocado y sentirás la emoción que trae el que es el autor del temor. Pero, ¿quieres sentir paz, alegría, amor, estabilidad, seguridad? Piensa en lo que Jesús dice y eso te traerá vida en abundancia. Amén. Todo viene producto de lo que escuchas, de lo que miras. La fe, bueno, vayamos a verlo, Romanos 10:17. La fe viene por oír constantemente lo que Dios dice y te da fe. Viene la fe. El miedo viene por estar escuchando todo lo que el mundo dice, todo lo que los expertos dicen. A final de año habrá un rebrote. Este año este virus se quedará por el resto de nuestros días. El que no se contagia ahora se contagiará después. Habrá oportunidad para todos, hasta eso. ¿Sí? Entonces, el miedo viene por escuchar las palabras del enemigo, no las palabras de Dios. Pero tú eres el que decides. Tú eres el que decides. ¿Sí? Es normal que el impacto te cause un miedo. Es normal de pronto ser sorprendidos por una mala noticia, pero tienes que recuperarte rápido. Allí es donde tú tienes que decidir que, bueno, ya llegó la noticia, ¿qué vas a hacer? Y determinar, yo voy a creerle a Dios o no sé, déjame ver qué dice Google acerca de este nuevo síntoma. ¿Sí? Entonces, hay algunos que prefieren ir a consultar Google antes que consultar la palabra. Bueno, yo sé que en esta iglesia no, pero hay otras iglesias que sí. Yo sé, ustedes siempre van a la palabra. Gracias a Dios, por eso están tan contentos, llenos de paz y de alegría. ¿Sí? Pero hay otros que analizan más la enfermedad. ¿Para qué? No tiene sentido. Algunas personas me dicen, pastor, ¿por qué no habla más del infierno? ¿Para qué? ¿Quieren ir allá? ¿Quieren saber cómo es? Los que quieran ir no necesitan, van a saberlo por sí mismos. Tampoco, si tú te das cuenta, no hablo mucho del cielo. Quiero que sea una sorpresa cuando lleguemos. Lo que sí sé es que allí hay paz, alegría y sobre todo, más que todo, estará ahí nuestro Señor. Eso es lo más importante, el tesoro del cielo. Amén. Así que Dios necesita fe para cumplir su palabra en ti. Todo lo que has escuchado del enemigo necesita miedo para podértelo cumplir. Si no tienes miedo, él no lo puede traer. Así que el problema con los creyentes es que Satanás les pone un miedo diferente. En serio, es un miedo diferente al que le da al mundo.
Es un temor a que la palabra de Dios no se vaya a cumplir en tu vida. No levanten la mano. Pero alguna vez has tenido miedo. Oh, sí. Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, por sus llagas he sido curado. Pero si esa palabra no se cumple en mí, ¿qué? Sí, Él suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿y si no? Ese miedo es diferente. Al mundo no le puede provocar ese miedo porque ellos no conocen la palabra. Pero a ti sí. Y a ti te provoca miedo de que Él no cumpla lo que se ha comprometido contigo. Así que Él no quiere que creas que por las llagas de Cristo has sido curado. Él no quiere que creas que serás suplido en todas tus necesidades. Por cierto, veamos ese Filipenses 4:19. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿Cuántas? Todas. Necesito hacer esta aclaración también. Vamos, necesitas jabón, mis hermanas que necesitan jabón para lavar la ropa en su casa. Dios les suplirá ese jabón. Ahora, hay un sentido para esto. Tengo una razón para hacerlo así. Tú puedes elegir si Dios te suplirá con el jabón más económico. Sí, el otro es muy bueno, pero no es muy costoso. Así dice la palabra: yo te supliré todas las necesidades siempre y cuando compres de lo baratito. Así dice. Tú decides. ¿Crees que Él puede suplirte con aquel que es más efectivo para tu necesidad? Dios te suplirá toda tu necesidad. ¿Tienes necesidad de un auto? Sí, pastor, pero que sea uno muy económico, muy compacto, que las piezas de refacción cuesten poquito y que gaste muy poquita gasolina. Sí, pastor, yo sé que Dios me lo suplirá. Está bien, no tiene nada de malo eso. Pero Él no te suplirá un auto que gaste un poco más de gasolina, que las piezas sean un poquito más caras. Hijo, discúlpame, pero yo te suplo tus necesidades de lo barato, de lo económico. Sí. Recuerda, como el gobierno de México, el cielo también está en, ¿cómo le llaman esto? Perdón, hermano. Sí, pero no lo alcanzo a escuchar. Está ahorrando, pues. El cielo también está ahorrando. Por eso te dice: Él suplirá todas tus necesidades conforme a las riquezas que hay en el cielo. ¿Hay muchas o hay pocas? Si hay pocas, entonces, mis hermanos, todos agarren poquito, por favor. No, nadie vaya a exagerar. Hermanos, no intenten ir más allá hasta que su fe no haya crecido primero. Hay algunos que escuchan un mensaje como este y se lanzan sin tener la fe a hacer algo que no creen todavía. ¿Sí? Tómalo en cuenta. Todo lo que tú necesites, Dios lo va a suplir. Amén. Así que nadie, es que el pastor dijo, no, tienes primero que creerlo, asegurarte de que se produce la fe en ti y después lo haces. Que va a subir la gasolina, que la suban a lo que quieran. Dios suplirá lo que me falte conforme a sus riquezas. Sus riquezas alcanzarán. Imagínate al Señor, para suplirle las necesidades a mi hijo allá en la tierra. Sí, mi consentido, Porfirio, ese. A ver cuánto tenemos en las riquezas del cielo. Wow, no le va a alcanzar. Ángeles Cooperacha, una moneda por ahí, alguien que le sobre. ¿Tú crees que eso hace Dios en el cielo? No. Pero es de acuerdo a lo que tú crees, conforme a tus riquezas. Perdón, a las riquezas del, no a tus riquezas. Pero tú vives como si fuera conforme a tus riquezas. Medítalo hasta que vuelva fe en ti. Nadie gaste más hasta que no esté seguro que ya forma parte de él. Pero créemelo, si tuvieras un auto 6 cilindros, te pagaba la gasolina igual y no te faltaba nada. ¿Sí? No te faltaría para nada. Si necesitaras, ¿sí?, por diferentes circunstancias, un auto 8 cilindros, él pagaría la gasolina de ese auto, el diésel de ese auto. ¿Alguien está comprendiendo? Quítate el miedo. Eso también es miedo.
Sí, mira, este está más sabroso, pero mejor me voy a llevar de este. ¿Que por qué decidiste? Porque tienes miedo. ¿Fue el miedo lo que te llevó a decidir? Porque la fe no creo que te pase del mejor al más económico. ¿Alguien está entendiendo esto, mis hermanos? El miedo lo debes de quitar de todo, de todos los aspectos, ¿sí? Cómo se me antoja ir a la playa y comerme unos mariscos, pero no, ahorita no. Mejor vamos a comer un huevito con jamón a la casa. ¿A poco no se te antojaría una mariscada ahí? No, es para aumentarles la fe. Cuando uno habla de comida, la fe crece más rápido. Por eso es que estoy aprovechando. Entonces, tú lo decides, eres tú el que lo determina. Ahora, aquí hay algo muy importante, fíjate bien. Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hasta ahí lo pudo haber dejado y con eso era suficiente. Pero hay una expresión, 3 palabras más. En Cristo Jesús. ¿Eso qué tiene que ver? Lo que está diciendo aquí el Señor es, no es porque te portaste bien. Yo no te supliré tus necesidades porque no fallaste ningún mandamiento. Te voy a suplir todas tus necesidades porque tú estás en Cristo Jesús. Tú estás viviendo por gracia. Por eso a ti te lo daré. ¿Sí? No dice, te supliré tus necesidades porque te has portado de manera perfecta. No, sino porque estás en Cristo. Cada vez que te encuentras esta expresión en Cristo, te está diciendo, no importa tu comportamiento, importa tu fe. O sea que puedo hacer lo que quiera. Te lo he repetido muchas veces y lo haré muchas más. No, cada vez que crees, tu comportamiento cambia. Dale prioridad a lo que crees para que tu comportamiento sea diferente. Así que tú eres el que decides. Muchas veces tienes miedo porque no sabes qué dice la palabra. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me llegó a pasar muchas veces. ¿Sí? Así que cuando tengo miedo, noto que hay algo que ignoro de la palabra. Seguro este asunto que estoy viviendo, la palabra lo cubre con alguna promesa, pero no sé dónde está. Así que empiezo a buscar. ¿Dónde está una promesa que cubra eso? Y entonces, una vez que me doy cuenta, comienzo a vivir por fe. Amén. Por favor, mira. Vayamos a Job 1:5, por favor. ¿Recuerdas que Job tenía 7 hijos, 3 hijas? Y eran bien fiesteros. Un día hicieron una fiesta y aquí es donde comienza este versículo. Y acontecía, quiere decir, constantemente sucedía así, que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta, de la pachanga, como decimos en México, esa es nueva versión mexicana, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué crees que hacía Job estos sacrificios todos los días? ¿Por fe o por miedo? Por miedo a perder a sus hijos. Tenía miedo. Él experimentó de primera mano lo que el miedo puede hacer en la vida de alguien que lo tolera, alguien que lo permite. Somos humanos, es de humanos tener miedo. Sí, pero tú no eres humano, tú eres hijo de Dios. Hermanos, tenemos que aprender que nosotros no podemos vivir. No hay lo mismo en ti que en una persona que no conoce al Señor. Eres hijo de Dios. Amén. Ahora, Job tiene miedo porque él no sabe algo. Déjame decirte, Job es contemporáneo de Abraham. Vivió unos 100 años antes que Abraham. El libro de Job, de hecho, va en medio de Génesis. La Biblia no está ordenada de manera cronológica, hermanos. La Biblia está ordenada dependiendo del tipo de libros. Los libros históricos
se juntan, ¿sí? Los libros poéticos, es decir, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, están en otro bloque. Así está organizada la Biblia. El libro de Job debería de estar aproximadamente en el capítulo 11 de Génesis, ¿sí? Pero es un libro aparte. Y donde termina Job, empezaría el capítulo 12 de Génesis. No están ordenados la Biblia cronológicamente. Eso es lo que a mucha gente no le ayuda para interpretar la palabra, porque creen que así sucedieron las cosas. No, 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 no. Sí, hay una Biblia, ya le voy a hacer promoción a mi hermana Lupita Navarro, se la encargan a ella y ella verá cómo te la consigue. Perdón, hermana, pero ya le eché la carga. La Biblia cronológica, esa sí va. Eso sí, no quieras encontrar los libros como en una Biblia normal. Va narrando todo conforme sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Job está viviendo en un tiempo donde la gente ya no conoce a Dios, lo conoce de oídas. Job piensa, ¿sí?, que depende de cómo te comportes, así Dios te bendice. Pero Job, en el tiempo de Job todavía no venía la ley. Job era bendecido solo por creerlo. Pero Job piensa que no. Job piensa, como piensa hoy toda la humanidad, que las bendiciones de Dios son el resultado de cómo te comportes. Te portaste bien, Dios te bendice. Te portaste mal, Dios te maldice. Eso no funciona así. Job entonces ve a sus hijos y él dice: quizá habrán blasfemado contra Dios. No me los vaya a matar el Señor, me los vaya a quitar. Otra idea: la gente piensa que Dios les quiere hacer mal. La gente piensa que Dios está esperando que ya trae la vara en la mano, ¿va? Bueno, en México, pues para decirlo, ya trae la chancla en la mano, digo, para que se oiga más mexicano, ¿sí? Y que nada más en cuanto te equivocas, pórtese bien. Sí, Señor, sí. No, 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 no. Dios solo quiere hacerte bien. Dios nunca planea otra cosa más que hacerte bien. Dios planeó cómo perdonarte, imagínate. Dios planeó cómo olvidar todos tus errores. ¿Alguien está entendiendo esto? Job, capítulo 1, verso 9. Aquí viene el asunto. En una ocasión se juntaron todos los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Ya lo he explicado, pero lo voy a explicar rápidamente. Satanás viene entre los hijos de Dios porque tú recordarás que Adán, hijo de Dios, le entregó su autoridad a Satanás. Satanás, con ese, vamos a llamarlo así, a todos los que les gustan las acciones y las finanzas, traía las acciones de la tierra. Adán se las había dado. Todo hijo de Dios tiene acciones en este planeta. Así que llegó con todo su papeleo, porque él es un legalista de primera, y por eso llegó ahí con los hijos de Dios. Sí, todos dijeron: ¿y tú qué haces aquí? Y él dijo: ¿qué? La autoridad de Adán me la dieron a mí, por eso puedo venir aquí. ¿Alguien está entendiendo por qué se pudo presentar ahí? ¿Está bien? Y también allí era donde te acusaba de día y de noche. Él podía ir hasta Dios. Ahora, llegó allí y tuvieron el Señor nunca oculta nada, así que habló lo que tenía que hablar, y después se queda platicando con Satanás y platican lo siguiente. Dios le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre recto, de verdad es un gran hombre, ese muchacho me cae muy bien. El verso 9, Satanás, que no cree que puedas amar a Dios solo porque es Dios, sino porque algo quieres de él, respondió así. Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. No le has, aquí esta palabra, no le has, ¿cuál es la palabra? Cercado. ¿Sí está apareciendo ahí? No le has cercado, no le has puesto una cerca, ¿sí?, alrededor a él, a su casa. No se refiere a la construcción, se refiere a su familia, sus hijos. Les pusiste una cerca, y no de malla, hermanos, ¿sí?
una cerca de ángeles. Los ángeles no dejaban pasar al enemigo. Él quería dañar a Job y los ángeles no se lo permitían. No le ha acercado a él, alrededor a él y a su casa, no solo a su casa, y a todo lo que tiene, tus bienes. También el enemigo quiere robarlos, pero el Señor no lo permite. Alguien debería decir amén. Pastor, yo no tengo bienes. Entonces hay algo mal contigo. Todo aquel que cree en el Señor tiene bienes. Sí. Primero un auto y después un viene en los centros comerciales. Tiene bienes. Sí. Ahora, no le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Satanás está diciendo algo que le sucede a Job, porque Dios lo ha bendecido. Fíjate, al trabajo de sus manos has dado bendición, lo cual quiere decir que a todo hijo de Dios, Dios le ha dado bendición al trabajo de sus manos. A ti todo te sale bien. Inicias un negocio y pega. Cuando mis hermanos plantan arbolitos, pegan. Y ellos mismos se presumen entre ellos: tengo buena mano. Y si es cierto, aquí está la confirmación. A todo, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. El diablo le está diciendo lo que Dios ha hecho. O sea que tus bienes también aumentan en la medida en que vas creyendo en el Señor, confiando en Él. Amén. Ahora, esto fue lo que Satanás le dijo: lo tienes cercado. Pero Job tiene una desventaja en relación contigo y conmigo. Él no tenía Biblia. Él no sabe. Sin embargo, Dios a través de diferentes personas les había mostrado que Él protege a sus hijos. Pero Job no lo cree. Job cree todo lo que el mundo dice acerca de Dios. Ahora, esto es lo que está ocurriendo realmente en el cielo. Pero fíjate, verso 11, por favor. Caray, ese no lo traía, nada más lo busco rápidamente y ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Realmente ahí lo que dice es: da permiso, ¿sí?, de que alguien pueda tocar todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Yahvé a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Lo que le está diciendo es: Él va a decidir. Ahí está todo lo que Él tiene: sus hijos, sus bienes, su salud, pero Él decidirá. Ahí está, está a tu mano y está a mi mano, pero el que decide es Él. Realmente ese es el sentido de este versículo. Versículo que sigue. Y luego terminaba diciendo: solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahvé. Job todos los días está haciendo un sacrificio porque tiene miedo. Satanás sabe: él me está entregando a mí lo que tiene. Está haciendo sacrificios por la vida de sus hijos, por lo tanto, y como lo hace por miedo, me está poniendo en mi mano a sus hijos. ¿Has tenido miedo, preocupación cuando tu hijo no llega? Los que ya tienen hijos grandes, casados, cuando no se comunica. Ya tiene días que no se comunica. Ay, ya estoy preocupado, preocupada, sobre todo preocupada. Las mujeres son más dadas a esto. ¿Te ha pasado? Le estás poniendo a la mano al enemigo a tus hijos. Nadie dígame, nadie. ¿Sí? Tengan cuidado. No parece que no, pero eso es lo que estás haciendo. Ahora, Job hace sacrificios. Díganme, ¿es pecado hacer sacrificios a Dios por un hijo? Seguro hacía oraciones: Señor, este sacrificio es por Cleto, Señor. Ves que me estaba buscando un nombre que no hubiera aquí. Por Cletito, Señor. No le vayas a hacer daño. Si pecó, perdónalo.
Dime, ¿es pecado hacer este tipo de oraciones? ¿Es malo delante de Dios? El problema es este. No es lo que haces lo que provoca que Dios te bendiga o te proteja, sino lo que crees. Él hizo sacrificios. Abel hacía sacrificios y a Dios le agradó. Él viene acostumbrado a que hay que hacerle sacrificios a Dios. Lo que él no entiende, que la razón por la que lo haces es más importante que lo que haces. No importa que hagamos una velada de oración aquí, una vigilia, y oremos a favor del mundo en medio de esta pandemia, si nosotros lo hacemos por miedo. No va a servir de nada. Pero toda la iglesia oró y nos juntamos con otras iglesias, no importa. No va a servir de nada, porque lo que motiva es el miedo. Lo que te tiene que motivar es la fe. Te dije, al principio de la pandemia, algunos pastores se unieron y me invitaron. Pastor, queremos invitarte, vamos a orar para que Dios no permita que seamos enfermos de esta pandemia. Y yo le dije, hermanos, yo no necesito orar para eso, Dios ya se comprometió. Si quieren nos reunimos para dar gracias. ¿Pero gracias de qué? Pues de que no nos va a tocar, porque lo ha prometido. Vamos a platicarlo, pastor, y nosotros le avisamos y ya no me avisaron. ¿Quién sabe por qué? Se les pasó, puede ser. Entonces, allí está el secreto. Orar con miedo solamente va a provocar que aceleres lo que Satanás quiere hacer. Ayunar, eso es un sacrificio. Ayunar por miedo solo va a acelerar lo que Satanás quiere hacer. Amén. Entonces, no es lo que hacemos, sino lo que creemos, lo que provoca que Dios te proteja, te sane, te provea, etcétera. Y finalmente, aunque hacía sacrificios todos los días Job, mira lo que dice el capítulo 3, verso 25. Dice la palabra, eso lo dijo Job: el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. De nada sirvieron tus oraciones. De verdad, algunos dicen, pastor, es que de nada sirve que ore, Dios no responde, y es verdad. Suena difícil. Una vez cuando dijo, es que de nada ha servido lo que he orado, y yo le dije, tiene razón. ¿Qué? ¿Verdad que no lo creía? Pero es verdad. Con ese miedo con el que ora es imposible, Dios no puede hacer nada. Pastor, por favor, vamos, ore por nosotros, está pasando eso. Va a pasar eso, tienes miedo, te va a suceder. ¿Sí? Job estaba ofreciendo sacrificios, lo cual no tiene nada de malo. Pero este pasaje nos enseña que no es lo que haces, sino lo que crees cuando haces algo para Dios, lo verdaderamente importante. Job oró, ofreció sacrificios, pero no vino la bendición de Dios, no vino la protección de Dios, porque lo hacía basado en el miedo que él traía. El miedo era la motivación detrás de lo que estaba haciendo, y su mayor temor se cumplió porque no lo hizo creyendo en Dios, sino creyendo que lo que el diablo podía hacer. Por favor, Lucas 1, verso 73, pero en la Nueva Versión Internacional, de ahí en adelante. Lo tenemos, dice: así lo juró a Abraham nuestro padre, 7:4. Nos concedió que fuéramos libres del temor. Es un regalo, no lo han dado, es un don que Dios te dio. Sé libre del miedo, sé libre del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. ¿Sabes que el COVID es tu enemigo? ¿Cuántos tienen como enemigo al COVID? ¿A nadie es amigo de ustedes? Pues con razón andan juntos. ¿Sí? No. ¿Cuántos tienen como enemigo al COVID? Dios te quiere librar de ellos. Nadie tiene como enemigo al coronavirus, pues, a ver si así lo entiendes mejor. Nadie levanta la mano, nadie tiene como enemigo al coronavirus. Sí. Entonces, dice que te libró del temor al rescatarte del poder del enemigo. ¿Para qué? Pues para que le pueda servir. ¿Sí? Enfermo no le puede servir.
¿cierto? Puede servir más al Señor teniendo provisión que no teniendo provisión. ¿Sí? Verso 7:5, fíjate cómo quiere que le sirvas. Con santidad. ¿Qué quiere decir con santidad? ¿Cuántos creen que quiere decir que no peques? A nadie cree eso. Que vivas diferente a como vive el mundo. ¿Cuántos creen que eso sí quiere decir? Eso quiere decir. Santidad no quiere decir no pecar. Santidad quiere decir diferente, apartado. Tú, Dios te ha concedido vivir libre del temor, de cualquier ataque del enemigo, para que le sirvas separado. Los otros tienen miedo y están enfermos, tú tienes fe y aparte estás sano. ¿Alguien está entendiendo? Y si llegó algún síntoma, el Señor te sanó también, no hay problema. ¿Sí? Así que dice, con santidad, Dios espera que tú y yo vivamos diferente. Mientras los otros tienen escasez, nosotros tenemos provisión. Mientras los otros tienen miedo, tú y yo tenemos fe. Eso es santidad. Santidad es, mientras los demás enferman, tú y yo vivimos sanos. Mientras los demás carecen, tú y yo tenemos recursos. Eso es santidad. Santidad nunca se ha significado no pecar. Sed santos porque yo soy santo. Lo que Dios está diciendo es, ustedes deben de vivir diferente a los demás porque yo vivo diferente a todos. ¿Sí? Sus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos los caminos de ustedes. Así como la tierra y el cielo están separados, así de separados estamos nosotros con aquellos que no creen en el Señor. ¿Alguien está comprendiendo esto? Eso es santidad. Pero sucede que los negocios ya abrieron y las iglesias no. No puede ser. Pastor, es que en algunos lugares no lo permiten, cierto, es verdad. Pero nadie se daría cuenta de una reunión en una casa. Pastor, eso es desobedecer la autoridad. La palabra dice no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, y menos cuando el día del Señor se acerca. Y créanme, el día del Señor está muy cercano. El asunto es querer. Tu servidor, yo dije, si no nos dejan abrir, voy a dividir en varias secciones la iglesia y tendremos reuniones en las casas. El que no quiera ir, bien. Pero el que quiera ir va a encontrar un lugar en donde reunirse. Pero lo determiné desde un principio. Decidí que no nos íbamos a dejar de congregar. Y bendito Dios, con esa decisión el Señor pudo trabajar con la autoridad. Y nos dijeron, nada más sean discretos. Y ya ves qué discretos hemos sido. Los de la alabanza le dan a todo con las bocinas. No entienden ellos que nos dijeron discretos. Pero mis hermanos, anunciando al Señor, ¿cómo podemos ser discretos? Es imposible. ¿Sí? Aparte, gracias. ¿Por qué crees que el Señor nos puso hasta acá, hasta la orilla? Ni quien se venga a asomar para acá. Bendito Dios. Pero el asunto es determinar, no me voy a detener. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y basado en eso, la gracia hace el trabajo. No tengo que ir a pelearme con nadie ni retar a nadie. La gracia salió, convenció a la autoridad, sí. Y nos dijeron, a ver dónde están. Y un día vinieron, pues el lugar es amplio. Pues nada más ahí conserven la sana distancia y síganse reuniendo. Pero sean discretos. Si le preguntan quién le autorizó, no sabe quién le autorizó. Y la verdad es que no sé, porque no conozco sus nombres. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, quita el miedo y el Señor trabaja. ¿Sí? Con santidad y justicia. Es decir, siendo justo, que tampoco es por tus obras, sino por las obras de Jesús. Viviendo en su presencia todos nuestros días. Al Señor le encanta la gente que tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin miedo es imposible agradar a Satanás. Cuando tengas miedo ya sabrás a quién le estás agradando. No lo digo en un plan de reproche, sino que para que te acuerdes y digas, no. Ya sé quién se está poniendo contento por eso que estoy sintiendo. No.
No, 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 no. ¿Sí? Lo digo en un plan de que te sirva, que recuerdes y digas, no voy a tener miedo. ¿Sí? Créemelo. Tu servidor también ha pasado por muchas situaciones en donde la primera emoción fue miedo. En donde, wow, en mi corazón latió más rápido. Y tuve que tomar una decisión y dije, no, 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 ok, algo anda mal. Tomé aire. Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Estoy en Cristo Jesús. Él tiene cuidado de mí, no me dejará avergonzado. Gracias, Señor, lo creo. Adelante, en el nombre de Jesús. No es no sentir miedo, es no dejar que te domine. No me va a dominar, yo lo decido no temer. No estoy fanfarroneando, ni estoy tratando de quedar bien con nadie. Te estoy enseñando cómo se hace. Aún el primer paso se da con un poquito de temor. No pasó nada, creo que puedo dar el segundo, y el tercero, y el cuarto, y de repente ya estás avanzando como si nada. Amén. Entonces, Dios te libró de tu enemigo desde hace 2000 años. Ahí mató a la enfermedad, ahí mató a la escasez, ahí mató a la angustia. Isaías 53, por favor. Verso 4 y 5, ya lo saben. Tampoco lo traía, pero ahorita lo vemos. Gracias a Dios. Dice la palabra. Ciertamente, esta palabra ciertamente es el equivalente a lo que en México decimos te lo juro. La versión mexicana diría te lo juro. ¿Sí? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pon atención en lo que sigue. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que yo tuviera paz, Él recibió un castigo. De tal manera que ya no puedo estar angustiado. El castigo que yo merecía por lo que hice, por lo que me equivoco, el castigo que yo merezco por tomar malas decisiones, fue sobre Él. Ya no hay castigo para mí. Ya no hay problemas con mis errores. Jesús llevó el castigo de eso. ¿Recuerdan cuando la primera reunión que quisimos hacer, que compramos una lona así de grande de lo que es el techo y nunca la pudimos, nunca tomamos en cuenta que no podíamos levantarla entre nosotros y no la pudimos poner? Era demasiado pesada y nos costó, no fue tan cara, digo, para el tamaño, nos costó 10,000 pesos, pero nunca la pudimos usar. Tuvimos que cortarla en cachitos para diferentes cosas. Fue un error. ¿De quién? Mío. Pero las consecuencias de ese error Jesús las llevó en la cruz. Por lo tanto yo podía estar en paz. Sí, pastores, que fue su error, es cierto. Por eso puedo decir libremente, cuando alguien dice, ¿usted se equivocó? Sí, sí es cierto. Lo dice así. El castigo por ese error Jesús lo llevó en la cruz, porque voy a estar con miedo. No pasa nada. Por eso puede uno aceptar sus culpas, sus errores, sin ningún miedo a nada. El castigo para que yo siga teniendo paz fue sobre Jesús. ¿Alguien está entendiendo? ¿Miedo a qué? Por eso la gente miente, porque tiene miedo. Si no tuviera miedo, no mentiría. Pregúntale a tu hijo cuando el jarrón estaba roto. Y luego, como preguntan las mamás, no preguntan, a ver, papi, ¿quién rompió el jarrón? Sino, a ver, tú rompiste el jarrón. Y el niño dice, no puede ni hablar el pobre. El miedo lo hace mentir, aunque él fue. La última vez que mentiste, ¿por qué mentiste? Por miedo. Si no tienes miedo, no mientes. La raíz de todo pecado es el miedo, la incredulidad, ¿sí? El no tener fe. Así que todos estos enemigos Jesús los venció en la cruz. Tú ya no tienes un enemigo que te pueda vencer, a menos que tú lo creas, ¿sí?
Dios quiere que vivas justo delante de Él. Filipenses 3:9, esto lo he explicado mucho, nada más doy un versículo y sigo adelante porque ya el tiempo está encima. Dice la palabra, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo está diciendo, yo no soy justo porque cumplí los 10 mandamientos, ¿sí? No teniendo mi propia justicia que es por cumplir los mandamientos de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por creer nada más. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos ustedes justos merecen ser provistos, sanos, merecen estar en paz, vivir en alegría, merecen una familia de amor, de unidad, amén, de armonía. Esa es la recompensa por ser justos, y se es justo por fe. Así que no tienes por qué someterte al miedo. Filipenses 1:28, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, y sin temor alguno a sus adversarios. Sí, todo mal es tu adversario, lo cual es para ellos señal de destrucción, para los que no creen, pero para nosotros es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Amén. Por eso estamos tranquilos. Nosotros nos seguimos reuniendo. Sí. A muchos les admira que nunca nos hayamos dejado de congregar. Me preguntan, pastor, ¿ustedes ya empezaron a congregarse o para cuándo? Le dije, nosotros no dejamos de congregarnos. Nunca, nunca. Los servicios de media semana y dominicales, no nos perdimos ni uno. Todos los llevamos a cabo. Y no les dijeron nada. ¿Sí? ¿Por qué? No tengas miedo, haz lo correcto. Y aunque vayas, incluso yo les dije al inicio, y si hay consecuencias las pagamos, no hay problema. Hay que ir a la cárcel por 36 horas. Hermanos, el domingo predico, lunes y martes no me busquen, el miércoles regreso a predicar otra vez. Jueves y viernes no me busquen, el sábado salgo otra vez a hacer otro tema y el domingo estamos aquí para que el lunes otra vez me manden a descansar. No pasa nada, no hay problema. ¿Sí? Entonces, no tengan miedo de sus enemigos, de sus adversarios. No debes permitir que la enfermedad, la escasez o el dolor te intimiden. La Biblia dice que Jesús, al entrar a Jerusalén, él sabía que lo iban a crucificar. Dice que endureció su rostro como pedernal y entró a Jerusalén. Eso me habla de que en algún momento recordó todo lo que iba a padecer. Ahí me van a azotar, me van a herir, a lastimar. Después me crucificarán y me matarán. Lo pensó un rato y dijo, pero para eso nací, para eso estoy en esta vida. Afirmó el rostro como un pedernal. Pues entonces que venga de una vez. Y entró a Jerusalén. Hermanos, sobre todo varones, eso es hombría. Eso es ser hombres. No existían los pantalones en ese tiempo, pero créemelo, nadie los hubiera usado mejor que nuestro Señor. Venga lo que venga. Para eso nací. Igual, hermano, para cada uno de nosotros. Si no vamos a honrar a Dios, a adorar a Dios, si no lo vamos a predicar, si el pastor no va a estar para enfrentar lo que venga con tal de enseñar la palabra, entonces ¿para qué nacimos? ¿Qué hacemos aquí? No hay razón para estar aquí. Amén. Entonces, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Todavía quedan algunas cosas. Quiero Primera de Pedro 5:5. Con este vamos a terminar. Dice la palabra, voy a leer desde el inicio. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Sean humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su poder para realizar todo. Eso es la gracia. Verso 6. Pon atención en este verso 6 y 7, sobre todo en estos dos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tú puedes preguntar, pastor, pero ¿cómo le hago para humillarme? ¿Me tengo que hincar? No,
La humildad, que es a lo que se refiere, no se refiere a que seas avergonzado. Esta palabra debes de saber que Reina Valera la tradujeron frailes católicos. Y para ellos ser humildes era equivalente a dejarse humillar. Sí, pero lo que realmente dice aquí: sean humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pastor, ¿cómo es que puedo llegar a ser humilde? Verso 7: echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando tú no echas tu ansiedad sobre Él, eres orgulloso, porque estás queriendo hacer las cosas tú. No, yo lo voy a sacar adelante. Pero yo ya llevé tu enfermedad. No, ya dije que yo me voy a encargar. Ya compré mucho gel antibacterial, ya tengo el tapete, ya tengo todo lo que se necesita. Gracias, Jesús. Tu protección te la agradezco, pero lo voy a hacer yo. No echas tu ansiedad sobre Él, la cargas tú. Delante de Dios no eres humilde. La humildad es diferente al concepto humano. La humildad delante de Dios tiene que ver con confiar en Él y decirle: Señor, tú lo puedes hacer mejor que yo, no hay problema. Sí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de ti. Pastor, no debo de usar cubrebocas. Úsalo, no tiene nada de malo tampoco. Si tú quieres, úsalo. Es, otra vez te lo decía, como el cinturón de seguridad del auto. Nadie se lo pone para chocar. ¿Sí? ¿Quieres usarlo? Úsalo. No tiene nada de malo y no te sientas incómodo. Nada, todos tenemos que ser respetuosos de todos. El que lo quiera usar puede usarlo con libertad, y el que no lo quiere usar también. Pastor, me pongo gel porque me obligaron, me dijeron que era el único requisito que me pedían, y por eso ahí está. Pero a mí no me gusta. Perfecto, entonces no te lo pongas. Pastor, a mí sí me gusta. Entonces póntelo. Tu servidor, cada vez que entra, me lo pongo porque ese fue mi compromiso que hice. Yo lo voy a usar. Usted tendrá que dar el ejemplo. Yo doy el ejemplo. No hay problema, no pasa nada. ¿Sí? Pero ninguna de esas cosas tiene cuidado de ti. Solo Dios. Él tiene cuidado de ustedes. Úsalo, pero no aprovecha para que tu fe se haga más grande en estos días, para quitarte el miedo, para afirmar el rostro. No lo hagas hasta que no estés seguro. Tu servidor, el día de ayer estuvimos Quiroga. ¿Sabes que en Quiroga nadie usa cubrebocas? ¿En serio? No, bajó mi hijo por unos refrescos y le dijimos: el cubrebocas, vas a comprar ahí en el Oxxo. El raro era él. Sí, más bien todos se alejaron cuando lo vieron llorar. Sí. Y regresa y dice: nadie trae cubrebocas adentro, ni los que venden. Y entonces volteamos alrededor. En serio, ahí está. Nadie usa cubrebocas. Nadie. Toda la ciudad, los turistas son algunos, uno que otro que te encuentras que sí lo usa. No estoy hablando en contra de esto, estoy hablando a favor de tener fe. Si no tienes miedo, no tienes por qué usarlo. Si crees que Dios está cuidándote, entonces lo está haciendo. Estás aprendiendo, úsalo. ¿Tienes un poco de miedo? Úsalo. Pastor, ¿está mal? No, no está mal. ¿Sí? Cada quien. La fe es de cada uno. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Nadie se ofenda. No lo dije para ofender a nadie. De verdad, perdónenme si eso provoqué. Les pido perdón de todo corazón. Lo que quiero hacer es enseñarte. Lo que quiero es que dejes de vivir en miedo, aunque no uses cubrebocas, y empieces a vivir por fe. Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, así que ahí donde estás, dile: Señor, yo decido, a pesar de que no me siento seguro, pero yo decido que ya no quiero tener miedo. Ya no, Señor. Decido creer que tú tienes cuidado de mí. Decido creer que tú deseas que yo tenga salud. Decido creer que tú eres mi proveedor. Decido creer, Señor, que tú tienes cuidado de mi familia.
Gracias por haberme cercado a mí, a mi familia y a mis bienes con ángeles. El ángel del Señor acampa alrededor de ti y te defiende. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Como con un cerco, como con un escudo, te cubrirá con su favor. Por eso el enemigo anda como león rugiente alrededor de ti. Solo puede andar alrededor. El cerco de ángeles que Dios ha puesto sobre ti no le permite entrar. Solo que tengas miedo, el cerco se tendrá que abrir. Los ángeles responden a tu fe, a tu creer de la palabra. Cuando crees más en el mundo, el cerco se derriba. El cerco se derriba, el círculo se derriba. Pero cuando crees, permanece firme y el enemigo no puede tocarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adora al Rey. Él lo merece. Él sí lo merece. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Rey. Eso es verdad. Debes decidirlo. Tienes que tomar la decisión. Es salir y decir, basta ya, no a mí. A mí no me va a tocar. Estoy harto de oír cómo acaba con la vida de tantos. Estoy harto de oír cómo los creyentes le tienen miedo. Estoy harto de esto. Créemelo. Si no estás harto y te estás acostumbrando, allá hay riesgo. No te acostumbres. No debe de ser así. No hay nueva normalidad. La normalidad es libertad en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Así que vamos a ofrendar con esa libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que ya hiciste por tu pueblo. Gracias por tu provisión. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, que, Padre, son con alegría, como a ti te gusta. No son el resultado de la preocupación, tampoco de la obligación. Lo hacemos con libertad en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, viviendo por fe, rechazando el temor. Los que así lo haremos, decimos, amén. Dios te bendiga.